Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel García, soy co-CEO de Infocel. Como tal vez algunos de ustedes saben, nuestra compañía hermana y generadora de contenido de noticias de negocios, Axis Negocios, acaba de publicar una nota súper interesante sobre el fenómeno que está en boca de todos, y tal vez el que mayor impacto tendrá en la economía mexicana en los próximos años. Estoy hablando del nearshoring. Y el equipo de Axis Negocios hizo una publicación muy, muy interesante, echándose un clavado en este fenómeno, con datos pues muy reveladores, por así decirlo. Y me da muchísimo gusto tener aquí en entrevista a César Pérez, quien es el editor en jefe de Axis Negocios y de Infocel también, y quien lideró este artículo de investigación sobre este tema tan caliente, ¿no? Y que está en boca de todos. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Miguel? Pues muchas gracias por tenerme y por esta oportunidad de platicar sobre lo que encontramos en este trabajo sobre el nearshoring. Buenísimo. Oye, pues, a ver, para los que no saben muy bien qué es significa nearshoring o por qué es tan relevante, ¿por qué no nos platicas, no, de entrada, qué es el nearshoring, por qué es tan relevante, cuál es el impacto y pues tal vez cómo ha evolucionado, ¿no? Este nearshoring en México. Claro, Miguel, con gusto. Pues mira, como bien decías hace un rato, probablemente sea una de las palabras más calientes en la industria financiera y económica en México. Este en general es un fenómeno que se da a nivel global de relocalización de las cadenas de producción. Fundamentalmente se acentuó a partir de la pandemia de COVID, cuando muchas de las empresas que tenían eh, sus cadenas de producción en Asia y que tuvieron que parar operaciones, reflexionaron sobre la dependencia tan grande que se tenía de los productores asiáticos, principalmente China, y que además de la pandemia se ganó más importancia a partir de la nueva política comercial de Estados Unidos y de esta disputa que tiene con China. Para muchas empresas fue un momento crucial en el que comenzaron a evaluar si necesitaban estar tan invertidos en Asia o si podían encontrar otras regiones donde producir algunos de los insumos que generan estas grandes o que necesitan estas grandes industrias. Y naturalmente ahí México pues tiene uno de los lugares más sobresalientes, fue uno de los jugadores que de entrada se vio como claves por la cercanía que tiene con Estados Unidos geográficamente, pero sobre todo por la integración que hay entre estas economías a partir del antiguo Tratado de Libre Comercio y del actual TEMEC. Entonces, ha sido un fenómeno que desde nuestro punto de vista empezó mucho antes de que se popularizara el término, y nos dimos a la tarea sobre todo de encontrar qué ha pasado con estos flujos a partir de las promesas de inversión que hicieron las empresas en la última década, Miguel. Lo que te puedo contar es que los datos que rastreamos en Axis y que están disponibles para los usuarios en Infocel nos muestran que durante los últimos 10 años las promesas de inversión de las empresas se multiplicaron por más de 10 veces. Pasamos de un promedio de 4.000 millones de dólares que había alrededor de 2014 a casi 60.000 millones de dólares el año pasado. ¿Por qué hablamos de promesas y no solo de los flujos invertidos? Porque uno de los hallazgos que tuvimos en este trabajo fue que la mayoría de estas promesas acaban materializándose. Alrededor del 72%, es decir, casi cada 3 de 4 anuncios de inversión de empresas que hicieron en México, que prometieron traer plantas o aumentar su capacidad en el país, terminaron trayendo esos recursos, y pues esto es una muy buena noticia para la economía en general. De acuerdo con estimaciones de economistas, los más moderados piensan que el nearshoring, si camina en los términos que se ha desarrollado, podría aportar un punto porcentual del PIB en los siguientes años, como pasó en 2023. Y los más optimistas piensan que si las cosas se dieran en el mejor de los escenarios, pudieran alcanzar hasta 3 puntos porcentuales del PIB, que sería una noticia fantástica. Claro. Y principalmente, pues, creo que resuelve, ¿no? O atiende lo que siempre ha sido el obstáculo, ¿no? Principalmente de México
para el crecimiento, ¿no? Este famoso 2%, ¿no? De crecimiento del PIB que llevamos en los últimos 20 años, si no es que más. Nada más no podemos crecer más que ese mentado 2%. Y pues bueno, yo creo que también, ¿no? Como bien lo dices, pues el nearshoring pues puede estar, o puede ser ese efecto que pues al fin nos ayude a crecer por arriba del 2, tal vez 3 o 4, ¿no? Que es pues lo que tanto necesita la economía mexicana, ¿no? Entonces me parece fenomenal que en el equipo, bueno, que tú y tu equipo hayan analizado este tema y se hayan echado un clavado. Y bueno, adentrándonos ya en el efecto del nearshoring, me imagino que pues no, el efecto no es lo mismo para todas las industrias, ¿no? No sé si nos puedes contar, y creo que lo hacen en su artículo, pues cuáles son estas industrias que más se benefician de este efecto. De acuerdo, Miguel. Sí, es muy interesante porque en realidad lo que nosotros encontramos es que este efecto es multiplicador. Como te decía, en realidad es el restablecimiento de toda una cadena de producción y esto en general permite que muchas industrias tengan el beneficio de la llegada de nuevas inversiones, pero efectivamente encontramos o nos enfocamos en tres industrias que por lo pronto de arranque tienen, digamos, los principales efectos positivos notables, que es la industria de las manufacturas en general, vista como estos procesos industriales, la industria automotriz, que probablemente sea una de las que más destaca en este proceso, por la integración entre los tres países, te decía, a partir del TEMEC, y en particular creo que también hubo un boom en el tema de los bienes raíces industriales. En México, claramente a través de las fibras o de estos fideicomisos que administran naves industriales, en este caso, pues empezaron a generar y a potenciar las inversiones en algunas regiones. Si bien estas tres industrias son las que fundamentalmente parecen tener las mejores perspectivas, también es cierto que estos flujos o estas inversiones se dieron a lo largo del tiempo de manera diferente en las regiones de México, ¿no? Teníamos muchas inversiones recargadas durante los primeros años de este fenómeno que estudiamos en el norte y en el Bajío, que es donde estaban fundamentalmente instaladas las plantas automotrices. Y durante los últimos años, a partir de ciertas políticas del gobierno mexicano, comenzamos a ver una diversificación hacia más el centro del país e incluso hacia el sur, sobre todo con algunos obstáculos que está empezando a poner el gobierno para que no todas las industrias estén en el norte de México, porque tiene también sus retos en ese sentido. Entonces, te diría que fundamentalmente eh, empresas que están en el sector automotriz han tenido un potencial de crecimiento muy fuerte a lo largo de la última década. El tema de los bienes raíces industriales creo que sigue estando o es uno de los temas más calientes donde las empresas están invirtiendo con fuerza. Y en general el tema de toda la cadena de producción de las industrias, tanto de autopartes como de petroquímica y otras cosas necesarias para las cadenas de producción, creo que están bien posicionados para este fenómeno, Miguel. Oye, pues sí, muy interesante. La verdad es que los beneficios, o el impacto positivo promete ser enorme. Pero también hay riesgo, ¿no, César? ¿Qué nos podrías contar? Y no sé si en su artículo hacen el doble clic en esto, pero ¿qué nos puedes contar sobre los riesgos? Estamos construyendo castillos en el aire. eh, Tal vez como dicen los americanos, esto es wishful thinking, ¿no? Estamos siendo sobreoptimistas, pero ¿qué nos puedes contar sobre eso? Claro, probablemente esa sea la pregunta del millón en este momento, Miguel. Para muchos inversionistas el tema del nearshoring ha sido más una narrativa que un hecho, pero en realidad los datos que nosotros tenemos y que vienen en el estudio desglosados con otra mucha información que creo que puede ser de utilidad para comprender cuáles son las empresas que sí están ya empezando a aprovechar este fenómeno, es que en general el nearshoring o la llegada de inversiones de empresas extranjeras sí está sucediendo, aunque probablemente no está sucediendo a la velocidad que todo el mundo deseaba. Y esto, más allá de ser ese wishful thinking, tiene que ver con algunos retos que tiene que superar la economía, tanto aquí como en el exterior. Te voy a poner un par de ejemplos.
En el caso de lo interno, creo que una de las principales coincidencias que tienen analistas y hasta las autoridades es que nos hace falta en México desarrollar un poco más de infraestructura, tanto energética como de desarrollo de la logística para mover estas cadenas. En general hay un desabasto de energía eléctrica en el norte que se debe atender y que hay una coincidencia entre gobierno y iniciativa privada, pero que no se han puesto de acuerdo sobre cómo ejecutarla, porque el gobierno quiere reordenar esa política para que las nuevas inversiones ocurran de manera controlada y que permitan que sea el gobierno el que las organice, a diferencia de lo que venía pasando con otras administraciones. Y en el caso externo, digamos, el elefante en la habitación es el tema de la relación comercial con Estados Unidos. Hay que recordar que viene una revisión, no una renegociación, pero sí una revisión de los términos del TEMEC que va a arrancar el próximo año y que debe estar lista en 2026 y que muchas personas han advertido que pudiera ser un poco ríspida porque Estados Unidos principalmente está muy enfocado en poner controles para evitar que China se beneficie de México o empiece a enviar productos a través de México, violando la política que tiene ese país de reducir el comercio con los chinos por considerarlo desleal. Eh, Creo que para México, si bien hay retos, hay una coincidencia en que el país tiene un escenario favorable porque no parece que vaya a haber un cambio en la política entre China y Estados Unidos en materia comercial, independientemente de quién gane las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si algunas empresas están buscando aliados para no depender de China o para producir cosas que en el pasado estaba produciendo en el gigante asiático, pues México es una de las mejores alternativas. ¿Qué debería pasar? Que México tuviera cuidado también en alguna de las ejecuciones de las nuevas políticas. El gobierno actual recién está empezado, tenemos el arranque apenas, pero hemos visto algunas señales que ciertos participantes de la industria y hasta autoridades consideraron delicados por el tema de lo que le llaman el clima para atraer esas inversiones a México. Creo que ahí el gobierno tiene mucho que hacer, pero en general te podría decir que los hallazgos de este trabajo es que las inversiones han seguido llegando, se frenaron durante los últimos meses. En general lo que podríamos ver es que venía un optimismo muy fuerte tras la crisis del COVID que permitió que prácticamente se multiplicaran por 10 las inversiones entre 2021 y 2022 o las promesas de inversión. Y a partir de lo que hemos visto en los últimos meses, pudiéramos entrar en una fase, digamos, de menor, pues de menor bonancia, o sea, que hubiera un poco más de cautela en lo que vemos cómo se desarrollan algunos eventos, principalmente en el ámbito externo. Y creo que después las inversiones seguirán llegando porque el país, por lo que dice la mayoría, cuenta con muchas ventajas para seguir recibiendo esos flujos, Miguel. Buenísimo, César. Pues definitivamente este fenómeno de nearshoring, yo creo que puede ser un punto de inflexión, como así lo fue en el 2021 cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Creo que este puede ser ese momento para México y pues espero o esperemos que tanto el gobierno como los empresarios, ¿no? Y los inversionistas, pues entre todos hagamos equipo y podamos aprovecharlo. Eh, Porque sí, ¿no? O sea, creo que puede ser enorme, ¿no? Y puede ser, pues eso que hemos estado buscando para la economía mexicana. César, muchísimas gracias por platicarnos de este artículo. Los invito a que lo consulten en la página de axisnegocios.com o también está en infocel.com, pues para que tengan de primera mano ahí el insight y el detalle sobre el efecto del nearshoring en México. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.